para la Administración de la Justicia, la cual dice debe de constar en resoluciones que sean rápidas, que sean completas y que sean independientes. Estos tres elementos son el núcleo de las decisiones judiciales en los parámetros previstos por nuestra Constitución. De tal manera que la reforma, una reforma verdaderamente profunda del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados, debería de pasar entonces por vincular cómo cada uno de estos tres elementos se va a lograr, se va a materializar. Bien, ya estamos de vuelta acá en La Polaca con Aarón Tapia, el antro político, donde lo único que no se genera es la verdad. La única que se genera tal vez es Telita aquí. No. No, mientras no diga mentiras, no estoy degenerada. Bueno, voy a leer unos comentarios antes de iniciar acá con la mesa. Dice Hernando, así se puede, bueno. Valenzuela dice: Cuitláhuac Castro y Estela Mar, personas honestas y con una carrera intachable. Dice Alexis, dice: ¿cuál será la visión de los jóvenes de 18 a 30 años de este partido? Eso se me olvidó comentar, sí, que comentar que muchos de los jóvenes quizás ahorita pues ven ya el PRI, lo conocieron así con esta figurín que lo que es hoy, ¿no? Esta caricatura, pero bueno, pues ahí hay libros y hay documentales, hoy estamos en la era de la información, ¿no? Yo creo que no es pretexto, cualquiera puede conocer lo que el PRI fue. Dice: el PRI y el PAN ya jamás se levantarán y los peores prianistas, yo creo que quiso decir, ya están encarnados en Morena. Pues muchos de ellos sí. Rafael Montoya dice: la renuncia de Pedro Ángel Contreras del PRI me tiene extasiado. Yo me imagino que es un comentario sarcástico. Bueno, hay muchos más comentarios, me felicitan por el monólogo, bueno, y ahí muchos saludos. Bueno, estamos aquí con Cuitláhuac Castro, él es abogado constitucionalista, catedrático, y que tiene o tuvo una trayectoria muy amplia dentro del Poder Judicial. Y también está con nosotros Estela Mar, activista, ya la conoce aquí, quien habitualmente nos escucha y nos ve, pues viene aquí cada 15 días. Hoy decidió no hablar del listezón, darle unas vacaciones, y luego, pero quiere hablar como una ciudadana de a pie y una activista social sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Bueno, muchas gracias a ambos por estar acá, aceptar la invitación. Cuitláhuac, a ver, si nos puedes dar todo el recorrido que tuviste dentro del Poder Judicial. Digo, nomás esto para que la gente sepa que conoces perfectamente bien el Poder Judicial y que tus opiniones y análisis aquí pues están bastante sustentadas, ¿no? Bueno, la historia de mi carrera judicial inició allá en 1991 en la ciudad de Nogales, en el juzgado cuarto de distrito. Ingresé como oficial judicial. Posteriormente, en 1994 concursé, fue un concurso de oposición, para ser defensor público federal adscrito al juzgado sexto de distrito. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En ese momento no existía la estructura que hoy existe en el Poder Judicial de la Federación. No existía el Consejo de la Judicatura Federal porque fue una reforma impulsada por el presidente Zedillo en 1994, a final del año, cuando él llega a la presidencia, de tal manera que fui electo finalmente como defensor de oficio, gané el concurso de oposición. Posteriormente, en 1995, ya en el contexto y al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fruto de aquella reforma de 1994, fui el primer secretario que concursó aquí en Sonora para un puesto como tal. El secretario en un juzgado de distrito lo que realiza es todo el trámite, pero además los proyectos de sentencia. Y el concurso de oposición son concursos que realmente desde aquel momento eran difíciles, eran 200 preguntas, realizar un proyecto de sentencia de amparo, un proyecto de sentencia penal, y cuando fui defensor de oficio federal, además de eso, fue con sinodales. Magistrados me hicieron preguntas sobre diferentes temas de amparo y de penal.
De tal manera que la carrera judicial... y pasaste, sí, obtuviste obtuve el cargo en ambos momentos. Después, en el año de 1998, concursé para ser secretario de Tribunal de Circuito y en efecto quedé también en el entonces tercer tribunal colegiado del Quinto Circuito, donde fui secretario en diferentes posiciones, secretario general de acuerdos, secretario de compilación de tesis, secretario proyectista, y así fue mi recorrido por el Poder Judicial de la Federación, y finalmente hace un par de años aproximadamente me jubilé, salí y ahorita pues estoy en asesorías privadas y cuestiones de índole académica y de litigio, de tal manera que ese es el recorrido y conocí tribunales en Nogales y en Hermosillo, juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito también. Muy bien, pues ahí está la amplia experiencia dentro del Poder Judicial de Cuitlagua Castro. Estela Mar, ¿cómo andamos? Pues mira, yo como ciudadana, yo voy a decir que no sé nada de lo que el licenciado aquí está hablando, porque bueno, pero técnicamente voy a hablar en el sentido de ahora el 2 de junio tenemos la primer presidenta, ¿no?, de la República, en donde uno de los principales mujer, en donde uno de los principales propuestas que se vieron incluso los senadores y los diputados era el Plan C. Entonces, han hablado mucho del Plan C en la televisión, en los mítines, cuando las campañas, y que el Plan C para acá, vemos que en el Congreso discuten, pero yo como ciudadana, y que no sé, yo no soy abogada, yo soy economista, bueno, sí sé un poquito porque me he tratado de investigar, ¿no?, pero de informar, pero yo me pongo en el lugar de la mayoría de los ciudadanos, o sea, ahorita le pregunté a alguien, ¿sabes tú qué es el Plan C? No. ¿Así? No. Nada. Y me solté riendo. Bueno, ok, yo como ciudadana, ¿qué es lo que mejor capto del Plan C? Bueno, que quieren hacer una reforma judicial al Poder Judicial porque hay corrupción, pero así como hay corrupción en el Poder Judicial, hay corrupción. Pero no solo eso, el Plan C es una serie de reformas donde está la... Sí, bueno, pero yo como ciudadana, o sea, yo no te voy a hablar como un perito de abogacía y de leyes porque yo no soy abogada, ¿verdad? Sí sé, sí conozco los otros puntos, sí los conozco, ya me informé, pero yo como ciudadana, ¿a mí qué me interesa? Yo me pongo en lugar del ciudadano, que las autoridades, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, al ver esta reforma, vean qué nos interesa a los ciudadanos, ¿verdad? Nos quieren poner a votar, a alzar la mano por un ministro, un magistrado, un juez, y nosotros, ¿qué sabemos que hace un ministro, un magistrado, un juez, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, a mí me queda la duda de por qué nosotros tenemos que votar. Sí, cierto, qué bueno, les agradecemos mucho al Poder Ejecutivo, que esté tomando el Legislativo, que esté tomando en cuenta el pueblo para que nosotros decidamos, pero no se trata de que nosotros decidamos a ciegas. Yo mejor propondría que nos pongan a votar por la gente que va a calificar a esos jueces, a esos magistrados y a esos ministros, que nos den el currículum de la gente que tiene que ser, obviamente, todos los que van a competir para cualquiera de esos. El Consejo de la Judicatura, ¿no? Sí, el Consejo de la Judicatura. Van a eliminar y van a pero que nos den pero que nos den las caras. Estos son, ¿no? Y no como votar, ¿no? Sí, pero no es sí, pero eso que nos den a votar. Porque que nos den las caras, los perfiles, quiénes son, que los investiguen, que nada que porque ya tienen una declaración patrimonial y declaran condominios acá y allá y esto ya lo santifican. No, ¿por qué tienes esos condominios? Necesitamos, obviamente, que tanto los que van a calificar como los que van a ser calificados deben de ser personas muy conocedoras, que tengan que se merezcan el puesto, que tengan ejercicio en el Poder Judicial, pero además algo muy importante, la honestidad.
¿Quién nos asegura que tanta honestidad? Porque sabemos que una de las cosas que más les ha raspado al gobierno, al ejecutivo y al judicial, es que no han pasado las reformas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Están dando la contra, porque ahí se están peleando, porque el Poder Judicial lo que hace es responder a intereses del poder fáctico, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas, hay 75 cárteles en México. De esos 75 cárteles que hay, todos tienen a un preferido del federal. No puedo decir lo mismo del local, porque el local ya baja y es una cúpula nada más. Y sí estoy de acuerdo en que le quiten todos los privilegios a esa cúpula. ¿Por qué? Porque los demás trabajadores son trabajadores normales. En lo local, pues no hay tanta relación como en México. Entonces yo propondría que se calificara y nos dieran las caras y toditita la historia transparente, que sean personas con probidad, ética, moral, honestas, y votaríamos por esas, pero no por los jueces y los ministros. En esa lógica de que si... En esa lógica yo haría esa propuesta como o la gran mayoría de la ciudadanía... Porque no conocemos. Pero usted, en esa lógica yo le preguntaría, ¿también conoce lo que hace el Ejecutivo, el Legislativo, un secretario de tal dependencia? ¿Usted cree que también conoce la gran mayoría? Es más, a los legislativos los ven como Santo Claus, y creen que, es más, les piden cosas que solamente el Ejecutivo tiene la facultad. Por ejemplo, sería esa pregunta, esa lógica, porque... Porque es que tampoco, es que realmente, aquí hay un juego de poder. Bueno, yo así lo estoy viendo. Aquí hay un juego de poder, del poder por el poder. No vamos a ser tontos. Ahorita estamos en un cambio de régimen. Los anteriores del Poder Judicial respondían a intereses del neoliberalismo. Entonces, no me voy a poder poner a enumerar a todos los poderes. El neoliberalismo todavía sigue. Bueno, sigue. A lo mejor con sigue, unos matices más. Entonces, precisamente cercos, porque sigue el neoliberalismo, ¿quién no nos asegura que están haciendo esa reforma para que sigan respondiendo a los intereses de este nuevo gobierno? Y no, mientras sigan respondiendo a los iguales, que el poder sea igual para los iguales y desigual para los desiguales, en este caso para los de abajo, no va a haber justicia. Y por tanto, no nos metan en su rollo de ir a votar por el poder, por los jueces. No nos metan. A mí, de verdad, se me hace como que nos quieren agarrar como de pretexto. El pueblo decidió, ¿no? Y a la hora, a nosotros como ciudadanos, ¿quién nos va a asegurar o cómo vamos a saber que realmente se va a hacer justicia si en la cárcel hay más pobres encarcelados que gente con dinero? Bueno, o sea, es una va a haber más presupuesto que tocan ahí, ¿no? Digo, solamente hasta donde yo he alcanzado a ver, okay, es en el discurso solamente, ¿no? Que he escuchado al presidente y a la propia presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, que dice que esta reforma, la intención es que pues haya una justicia pronta y expedita, que tenga acceso todo el mundo a esa justicia, porque esa es la realidad, ¿no?, de nuestro país, que no todo el mundo tiene el acceso, porque pues no todo el mundo tiene para contratar tal o cual abogado, bueno, en fin. Pero eso solamente lo he visto en el discurso, porque no veo en la iniciativa o hasta donde se conoce el cómo, ¿no? Cómo va a ser eso. Y lo que se ha centrado la discusión es precisamente en esto, en la elección de jueces, magistrados, ministros, en fin. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Mira, yo este tema lo he revisado de diferentes aspectos, pero hay una cuestión que me queda muy claro. No existe, al menos no lo percibo, un nexo causal entre las instituciones que se están esgrimiendo en la propuesta de reforma constitucional y el objetivo pretendido, el objetivo expuesto en la reforma. La manera en que se va a realizar la designación de jueces
de magistrados y de ministros de la Suprema Corte de una manera tal en la que es el electorado el que emite un voto a favor de uno u otro, yo no veo cómo esa sola circunstancia vaya a lograr los tres elementos centrales de la justicia a la que aspira el pueblo de México y que forma parte además de sus derechos fundamentales. El artículo 17 de la Constitución dice: 1, nadie puede hacerse justicia por propia mano. Y 2, hay una obligación del Estado de brindarle, a través de los juzgados, que van a estar, dice, siempre expeditos para la administración de la justicia, la cual, dice, debe de constar en resoluciones que sean rápidas, que sean completas y que sean independientes. Estos tres elementos son el núcleo de las decisiones judiciales en los parámetros previstos por nuestra Constitución. De tal manera que la reforma, una reforma verdaderamente profunda del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de los estados, debería de pasar entonces por vincular cómo cada uno de estos tres elementos se va a lograr, se va a materializar, porque la designación por voto no veo de qué manera vaya a realizar, por ejemplo, un dato muy específico, la prontitud. ¿Cuántos expedientes llegan en promedio anualmente en cada órgano jurisdiccional? Ha habido en los últimos 20 años, se han ido decantando muchas reformas en temas tales como, por ejemplo, en 2008 la cuestión penal. Posteriormente se han venido estableciendo también los tribunales para menores, poquito antes de la penal, pero además también se ha incorporado dentro de las obligaciones de los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales, la justicia laboral. Y a pesar de que cada vez tienen más carga los tribunales, porque no hay que soslayar tampoco que las decisiones tomadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos vincula a nosotros como país, también ha establecido otras directrices en la justicia mexicana que ha dado como parte también de grandes reformas en materia de justicia. En este caso hay que recordar algunos hechos como por ejemplo el caso Radilla, de Rosendo Radilla, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a México por la utilización del ejército en labores de seguridad pública. No vamos hacia esa dirección, de hecho vamos al revés. Sí. Entonces, todos esos elementos hacen ruido y hacen además mucho ruido, porque además nuestra historia constitucional, después del fracaso del imperio de Iturbide, nosotros hemos tratado de construir un país de una manera muy convulsa. 1821 nos independizamos de España con un imperio. 1800 bueno, creo yo que era del ejército imperial. 1824 se desecha el proyecto de imperio y se establece una república federal. 1834 abandonamos la de 1824 y hacemos la centralista. Luego las bases constitucionales de 1940, 1942, llegamos a 1857, 1917 y en ese camino estamos. Ahora, ¿cómo es finalmente el qué hacer como país? ¿Cómo desarrollarnos? Porque aquí lo importante no es si una corriente política es de una forma o de otra, cómo nos desarrollamos, porque sin desarrollo no va a haber una gran calidad de vida. Las migajas, el dar un poquito más y preservar, sin embargo, el estatus de millones de personas que no tienen acceso a educación, a buen sistema de salud, a medicinas, etcétera, son problemas graves que impiden nuestro desarrollo. Bueno, en ese contexto entonces, ¿cómo estos derechos que están en la Constitución como asignaturas pendientes por desarrollar, cómo finalmente se logran en la administración de justicia? ¿Cómo, por ejemplo, se puede tildar de inconstitucional una medida tomada por el Seguro Social, por el ISSSTE o por alguna otra dependencia que dan servicios? Por favor, no me lo olvides. Servicios sociales atinentes al servicio de salud. Sí. Entonces, ¿qué tiene el ciudadano para poderse defender frente a ese tipo
de decisiones políticas o administrativas que pueden dar al traste con su derecho que está tutelado por el cuarto constitucional. No tiene más que la ley de amparo. Así es. A ver, yo quisiera dividir en dos partes este análisis, y uno es precisamente esto, que es la elección y que todo el mundo se ha centrado, ¿no? A mí me parece que si, bueno, en un dado caso la elección funcionara, vamos a dejarlo así, creo que eso entonces nos vendría a garantizar la independencia de los jueces, magistrados, ministros, todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se va a hacer por voto popular y se supondría entonces que no hay, además no es un voto, no sería una elección como las que conocemos, pues, ¿no? De hacer mítines espectaculares, y recurso público, si dicen y que va a también durar privado. 60 días. Sí, pero Eso cuesta 60 días. No, pero no les va a costar, o sea, las plataformas van a ser totalmente distintas, o sea, no pueden andar arengando en una plaza, se van a presentar en foros organizados por yo no voy a votar, por propios autoridades. Por eso se les va a dar el tiempo gratuito en televisión y radio, donde van a exponer ahí, ¿no? sus proyectos. En fin, bueno, estamos hablando también en un caso así hipotético de pureza, ¿no? Entonces, si a final de cuentas se lleva a cabo eso con los niveles de aprobación o de, pues como deberían de ser, pues, ¿no? Insisto, eso marcaría la independencia de estos cargos, porque en la actualidad los ministros, por ejemplo, pues los nombra el presidente. O sea, no, constitucionalmente así es, los nombra el presidente, y si te rechazan las ternas ahí, pues pasa lo que pasó con Lenia Batres, pues, y eso lo avala la Constitución. Sí, claro. Entonces, a mí me parecería entonces que si nos vamos así en esto que sufre en lo teórico, pues habría mayor independencia por el voto, ¿no? Ahora, la elección, ¿qué es lo que... Yo estoy hablando lo que nos han expuesto, lo que dice el documento, cómo sería. Por lo menos darían a conocer, si de por sí el Poder Judicial creo que es el poder más alejado de la ciudadanía, que nadie conoce. Más oscuro. Salgamos a la calle y preguntemos si conocen la Suprema Corte de Justicia, y qué hace, pues de 10, 9.5 nos van a decir que no saben, ¿no? Así es. Entonces, es un poder totalmente alejado de la ciudadanía, y creo que con esto también ayudaría a acercar más a los ciudadanos, a conocer un poco más, por lo menos, de lo que se hace en el Poder Judicial, ¿no? Yo hasta ahí le dije, ese por un lado en cuanto a la elección. Lo otro es, ¿en qué nos va a ayudar el día a día al ciudadano en cuanto a que ya no haya tanto rezago, que sea pronta y expedita, que sea completa, como dices tú, porque también pues no se ve que se esté tocando la Procuración de Justicia, o sea, las fiscalías, todo eso, y ahí es una parte importante. Pero me gustaría quisiera que nos dieras esta parte de la elección. Mira, en relación a la elección de jueces y magistrados, voy a separar a los ministros. Yo no siento que esta innovación que se pretende realizar a la Constitución vaya a ser un factor que le genere independencia a las personas que son juzgadoras. Hace un momento comenté de la manera en que yo ingresé al Poder Judicial de la Federación y cómo fui obteniendo cargos. A lo largo de ese tiempo, todas las decisiones que fui tomando como funcionario público, sentía que las debería de tomar, y así fue, a través de mi percepción de la ley, de la jurisprudencia y la justicia. Finalmente, así fueron todas las resoluciones que proyecté. Así son las resoluciones que dictan los jueces y magistrados, porque no le deben el puesto a nadie, más que a su capacidad que tuvo al momento de hacer los exámenes. Yo hice exámenes, los pasé y tomaba decisiones conforme a mi entendimiento. Aquí es una cuestión muy importante, porque la elección no brinda per se la independencia.
Ahí tenemos las reformas que se impulsan a leyes, al Congreso, y que si la autoridad política dice no se le mueva una coma, los legisladores no le mueven una coma. ¿Dónde está su independencia si fueron votados? Así es. Entonces, es una falacia que la votación por sí misma provoque la independencia. Lo que provoca la independencia es que no se le deba a nadie más que a sus facultades la capacidad de tomar decisiones. Yo estuve antes del Poder Judicial también en el Fuero Común, en los juzgados del Fuero Común. Una de las grandes asignaturas pendientes de la justicia en México es atender a los tribunales de los estados. El 85% de los problemas jurídicos del país no se ventilan en el Poder Judicial de la Federación, se ventilan en los tribunales de instancia, de primera instancia, en los estados. Sí, pero luego muchos de esos acaban en los tribunales. Sí, nada más que en la segunda instancia. Nada más que ya llegan conforme al debate que hubo abajo. Con la decisión de abajo. Entonces, esas son cuestiones que también nos debemos replantear. Ahora, en ese tiempo me di cuenta de algo, no existe una verdadera independencia en los poderes judiciales de los estados. No. Es una asignatura pendiente. Caso concreto, en época, por ejemplo, de la exgobernadora Claudia Pavlovich, hubo muchas decisiones tomadas en los niveles de la Procuración de Justicia que permeaban en las decisiones de los jueces. Se les daban consignas de cómo resolver cierto tipo de asuntos. Por ejemplo, la cuestión relativa a las casas de empeño. Sí. Finalmente la Suprema Corte declaró inconstitucional esa ley decretada por el Congreso, que también hizo la ley conforme quiso la gobernadora, y los jueces resolvían conforme también quería la gobernadora. Entonces, son órganos elegidos. El Congreso es un órgano elegido. Sí. Y no hubo ninguna popular, independencia. Sí, ¿cuál independencia? A fin de cuentas responden a los intereses. Y es lo mismo, cúpula, pues. es lo que, bueno, por ejemplo, bien lo dices, aquí en los estados, pues, a ver, por ejemplo, un Rafael Acuña Griego sería el presidente del Supremo Tribunal de Justicia si el gobernador no estuviera de acuerdo. Con Francisco Gutiérrez hubiera sido presidente del Supremo Tribunal si Claudia Pavlovich no hubiera estado de acuerdo, o ¿cómo se llama hasta le cambiaron la ley para que Sebastián bueno, tenía un problema ahí, ¿no? de por su título, sí, y Padres dijo quiero que sea él, y fue, ¿no? Entonces así nos va. En la Suprema Corte, Medina Mora hubiera sido ministro si Peña Nieto no lo hubiese querido, o Lenia Batres el día de hoy, o Río Farjato, quien otra más, Yasmín Esquivel con el presidente. Entonces, yo digo, insisto, y si nos vamos más para allá y a arenas movedizas, pues por cuánto tiempo Diego Fernández de Ceballos o el mismo Mario Fabio Beltrones quitaban y ponían también magistrados, ministros, jueces. También se da eso. Ahora, yo por ejemplo te preguntaría a ti, con una trayectoria tan extensa que tuviste y que fuiste, todos estos exámenes los fuiste aprobando y fuiste escalando y ocupando cargos por tus méritos, ¿por qué no llegaste a ser juez? Porque se habla mucho de también los padrinazgos, que si no estás apadrinado por un magistrado, por un ministro. No fui juez ni fui magistrado por decisión personal. ¿Ah, sí? No. Muchos compañeros de mis propios juzgados donde yo estuve, en la actualidad son jueces y magistrados. La gran mayoría son ya magistrados. Los de mi generación incluso fueron magistrados que ya están jubilados. Okay. La cuestión es de que hay una decisión. Yo no quise salir de Sonora, no me interesaba absolutamente, tenía compromisos de índole familiar, me interesó mucho más mi familia que irme, no sé, de magistrado, juez de distrito a Tamaulipas, a Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, lo que sea. Oportunidades tuve muchas. ¿Por qué? Porque las convocatorias son convocatorias que yo podía atender. Aquí de mis compañeros de los últimos 20 años, tengo cuando menos unos 15 jueces y magistrados amigos que fueron compañeros de trabajo. ¿Qué fue lo que los llevó ahí? Los llevó ahí su decisión de serlo. Era gente que yo conocí, trabajadora, estudiosa, y que tenía la pretensión que yo ya no tenía de ser juez de distrito y magistrado. Aquí están, ya son jueces, ya son magistrados, desarrollando un trabajo.
obviamente como seres humanos pueden acertar y pueden ser falibles también. La gran mayoría de sus asuntos, sin embargo, están construidos con una base argumentativa que ahí están, que las partes pueden revisar y que pueden impugnar en dado caso, porque también el sistema tiene elementos y herramientas que te permiten impugnar lo que no está bien hecho. De tal manera que, si bien es verdad, el Poder Judicial en general es un poder que la ciudadanía no conoce, como bien ahorita comentaste, tampoco conoce lo que hace el Ejecutivo. Así es. Tampoco conoce cuáles son los límites del Ejecutivo, ni tampoco el del Legislativo. Es más, algunos miembros del Legislativo no saben cuáles son sus funciones. Así, muchos. Entonces, son cuestiones que también nos lleva a reflexionar como sociedad, que nuestra cultura cívica es una cultura muy limitada. Así es. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque esa análisis, ¿sí?, esa autocrítica social que deberíamos de hacer, nos debería de llevar también a los que tenemos ciertos elementos, como tú, por ejemplo, que tienes este programa, que es visto, que es escuchado, que dejas una reflexión en cada uno de tus programas, ya es un elemento que está en la discusión pública. Y los que tenemos otro tipo de actividades, yo en el caso de las asesorías que doy, etcétera, el de establecer con claridad que o nos informamos debidamente y nos involucramos en la cosa pública, o seguiremos estando con una reforma más. Así es. Bueno, entonces esa ni nos garantiza, creo yo, la independencia, el actual sistema que tiene el Poder Judicial, ni garantiza la elección. Y yo lo he dicho, no, pero aunque yo me recargo más a que sí haya esta reforma, porque se está intentando. La reforma se va a hacer. Sí, se va a hacer o se va a hacer, o sí o sí. Y se intenta, pues, hacer algo. Pero si no es ni uno ni lo otro, ¿cuál sería lo conveniente bajo tu experiencia, Cuitlahua? Volviendo a lo que ahorita comenté, dejé a los ministros por fuera. Desde mi punto de vista, los méritos de la carrera judicial, los exámenes que mencioné hace un momento, todo tiene obviamente mejora, pero los méritos son los que deberían de determinar la llegada de jueces y magistrados. ¿Por qué? Porque son los que hacen el trabajo técnico. Es como si, por ejemplo, alguien tiene necesidad de una operación neuronal, pues no va a ser un médico general el que le haga ese tipo de intervención quirúrgica. Tiene que ser un médico muy especializado. Y va a llegar ahí porque tenga los méritos académicos y aparte de experiencia para hacerlo, no por la popularidad de la persona. Lo mismo pasa en este caso porque lo que examina el juez de distrito y el magistrado de circuito son cuestiones que tienen que ver no con el derecho en general, sino con una rama muy específica del derecho, que es el amparo, además de otros elementos, pero fundamentalmente el amparo. Acuérdense que los jueces de distrito en general tienen un papel muy importante porque son jueces de primera instancia en asuntos de índole federal, pero son jueces de control constitucional. Eso es algo muy importante que se debe de destacar. ¿Por qué es importante? Porque frente a la violación de un derecho fundamental, el ciudadano tiene solamente una herramienta en la constitución política del país, el juicio de amparo. Y te puedo asegurar que todo aquel que tenga poder político en México, del PRI, del PAN, de Morena, del PRD, todos han pedido. El PRD ya no existe, ya. En su momento. En algunos estados, sí. En su momento. Aquí ejerció en los 90, si has de recordar, un espacio muy específico de algunos ayuntamientos. Sobre todo en el sur de Guaymas hacia allá. Sí. Y tomaban decisiones. Bueno, frente a las arbitrariedades de esas decisiones, el ciudadano nomás tenía un solo recurso, el amparo. El juicio de amparo no lo quieren quienes tienen poder. Ahora, ¿el amparo está al alcance de todos? Todos. Bueno, a mí me ha tocado, en mi experiencia personal me tocó, fíjate, en épocas del Maloro, porque no me voy a callar el nombre, se decretó a través de un procedimiento fiscal
el embargo y remate de una casa de un señor que debía 180 pesos de predial. 180 pesos y le querían... No le querían, se lo quitaron. Sí, se le embargó. Promovió un amparo que se lo hicieron en la Defensoría de Oficio Federal, en el instituto. Hay asesores, sí, que son gratuitos, muy preparados. Hicieron la demanda de amparo, la presentaron, me tocó a mí el asunto, se resolvió, se concedió el amparo, se impugnaron, se fue al tribunal colegiado, confirmaron, y a pesar de todo lo que se había hecho, porque remataron, se adjudicaron, esa empresa vendió a otra, esa otra, 4 empresas. Estamos hablando del cártel inmobiliario, ¿no? En un periodo de menos de un año se hicieron todas esas ventas. Echamos abajo absolutamente todo. Y ese señor que no tenía 180 pesos para pagar su predial, finalmente tuvo en devolución su casa. El amparo fue lo que le permitió. El Instituto de la Defensoría Pública Federal tiene asesores jurídicos muy bien preparados, sí, y también pero bien pagados. Entonces, son poco el personal, ¿no? Entonces, aquí no es que no existan vicios, que no existan problemas, sí, claro, existen, pero aquí el reto debería de ser cómo mejorarlo. Exactamente. Entonces, en este caso particular, pienso yo que la reforma, yo no voy a discutir que se va a lograr, se va a lograr. Sí. Sí, pues, sí. No hay manera de que pase otra cosa. Ahora, pero aprovechando la inercia política que existe, es, a ver, se va a hacer perfecto, se va a hacer, esté uno de acuerdo o no, pero ¿por qué no vamos incrementando la pretensión? Y que no solamente sea la manera en que se eligen jueces, magistrados y ministros de la Corte lo que se modifica, sino además otros elementos. Fíjate, ya hace muchísimas décadas de que era estudiante universitario en los 80s, sabía perfectamente, porque así eran los análisis. Activista? Activista del Comité Estudiantil de Leyes. ¿No te agarraron ahí a Palacio Ruiz Quirrín o Hilario Lee, uno de esos que no necesariamente, pero... Eran micos. Pero bueno, ahí estuve en la primera línea, ¿no? Nos escapamos de la cárcel. Era aquí un paréntesis nomás ahí histórico. Éramos artistas, cantado. ¿Andabas ahí también? No? También. ¿Tampoco crees que...? No, tú sí reparas de haber repartido palo por todo. Oye, si no es catarro. Bueno, perdón por la interrupción. Y bueno, pero qué bueno que recuperas esa parte de nuestra historia, ¿no? Incluso personal. Bueno, porque finalmente el hecho de que uno haya estudiado en la Universidad de Sonora, una universidad pública, por cierto, dicho sea de paso, genera también una obligación. Para mí la educación que tuve fue gratuita, para mí, pero fue onerosa para los trabajadores que depositan a través de la propia quita que le hace el patrón los impuestos sobre la renta. La gran mayoría del padrón de los contribuyentes son trabajadores. Bueno, pues ellos sostuvieron mi educación. La mía también. Y esa educación que yo obtuve me permitió tener esas experiencias que hace un momento también plasmé. Bueno, pues precisamente es lo que me anima a que, sin importar la forma en que finalmente se va a decantar esta reforma, me gustaría meter a la discusión, al menos aquí en Hermosillo, sobre la necesidad de que esos 3 elementos esenciales del derecho a la justicia empiecen a construirse a través de canales que vayan finalmente también quedando a través de la propuesta de una reforma mejorada. Claro. Entonces, en este caso, la independencia hay que garantizarla también con algo que ahorita quería decir desde un principio, que es la cuestión de los presupuestos. Exactamente. Se estableció una reforma laboral y ahora hay más carga de trabajo. Se estableció una reforma en juicios mercantiles y ahí está más trabajo, etcétera, etcétera. Al mismo nivel ha ido bajando la cantidad de dinero a los poderes judiciales de todos, no me estoy refiriendo solamente a la federación. Pero entonces hay un trato disímil entre algunos proyectos y algunas necesidades. La justicia es una necesidad, y es una necesidad que además está tutelada por la Constitución. Es un derecho. Es un derecho fundamental, es un derecho humano. Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, como dijiste cuando me comentaste,
ya nos invitaron, ¿no? Si ya saben cómo somos. Para que nos invitan. Ahora, sí, en esa dices, más que llevar a elección, a jueces, magistrados, todo esto, todo lo que implica esta propuesta en esta reforma al Poder Judicial, en lugar de eso dices, bueno, hay que mejorar lo que ya tenemos. Ahí sí estarías de acuerdo que el Consejo de la Judicatura tomara otro, porque no pueden ser jueces y partes, mira, pues, ¿no? con Como lo es ahorita. No son ahorita jueces Bueno, y parte. quien lo preside, sí. El único elemento, exactamente, el único elemento ahí en el Consejo de la Judicatura Federal es la ministra presidenta, porque es una estructura, no sé si sepan la historia, pero cuando Zedillo hizo la propuesta de reforma en 1994, la Constitución mexicana establecía que el Poder Judicial de la Federación estaba depositada en una Suprema Corte de Justicia de la Nación y en un Consejo de la Judicatura Federal. Lo único que produjo fue un enfrentamiento político de esos dos órganos. De hecho, me rasparon ahí en un pleito entre unos consejeros y un magistrado de aquí de Sonora. La cuestión es de que ahí salí también raspado, ¿no? La cuestión es que conozco perfectamente las tripas de esa situación. Después de ello, y frente a la inoperancia de la estructura, que es parecida a la que ahora se plantea, se estableció que el Consejo de la Judicatura estaba por debajo de la Suprema Corte y que quien presidía el Consejo era el presidente de la Corte. Ahora, el resto de los miembros del Consejo no son designados por ellos. Una parte es designada por la Cámara, otra parte es por el presidente y otra por el propio Pleno de la Suprema Corte. De tal manera que ellos son los que administran y disciplinan a los miembros del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte, que es esa parte. Ahora, y ahí volveríamos a lo mismo, tampoco hay la independencia. Yo siento, pues, ¿no? ahorita, por ejemplo, a eso es lo que debíamos de votar, en ese órgano. Ahora, no a los otros jueces, en ese órgano. Nada nosotros más, pues sí. ¿No? Yo digo, en la lógica de yo Estela, no soy abogada. En la lógica de Estela, yo le veo mucha lógica también desde una óptica es que la de lógica abogado. Es constante, como dicen. ¿Por qué? Porque el que estaría calificando la actuación, no lo jurisdiccional, porque eso no le va a competir, ni le compete ahorita al Consejo de la Judicatura. Es decir, lo sustantivo de una sentencia, eso no es parte de su responsabilidad, sino ver que la conducta desplegada por el funcionario esté alineada a las disposiciones de la ley. Honestidad, y frente a la actitud deshonesta, entonces sí, abrir procedimientos y sancionar. Y aquí el Consejo de la Judicatura Federal ha tenido claroscuros, estando adentro criticaba cosas, pues con más razón ahora que estoy afuera, ¿no? Ya no me pueden tocar. Pero la cuestión es de que el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, y es algo que yo no he escuchado de los que ahorita están defendiendo la propuesta, ni en la propuesta. Una cosa es formar jueces y otra cosa es dar capacitación. La formación no tiene que ver con un conocimiento específico, sino con una manera de pensar. Así es. Hasta la fecha, yo se lo dije a 2 consejeros, se lo expuse en oportunidades que tuve en situaciones de que vinieron a inaugurar cosas y les hice la exposición. No están formando jueces. Sí, me dicen, tenemos la escuela judicial, el instituto y tantas maestrías. No, espérame. Dar capacitación no es formar. La manera en que se piensa, porque ser juez implica tener una forma de pensamiento, una reacción mecánica ya por cierto tipo de elementos en su ética, manera. Moral, y por ejemplo, el juicio. El juicio tiene una estructura dialéctica. Hay una tesis, ¿sí?, del que demanda. Hay una antítesis del que contesta la demanda. Y finalmente el juez resuelve y realidades, con la sentencia. Entonces, el escuchar siempre a las partes, por ejemplo, forma parte de una manera de pensar de un juez. Y un juez que no tiene bien desarrollados esos elementos, obviamente nunca se lo va a dar un curso. Así es. Y esos son elementos que no están en la discusión pública ahorita.
Ahora, o sea, lo que tú estás hablando básicamente es cultura, jurídica. pero no cultura precisamente nada más de la cuestión legal, jurídica, sino cultura moral, ética, moral, otro tipo de... Bueno, pero eso es muy subjetivo también, ¿no? Pero, ¿Cómo lo...? Pues por el comportamiento de la persona, o sea, hay muchas formas, ¿no? La persona debe ser probada, pues, que tiene que tener capacidad, mérito y honestidad, esas tres cosas. Fíjate, a propósito, para que no se me olvide, fíjate, en la estructura actual hay un elemento que se llama la inmovilidad judicial. Cuando un juez llega al periodo completo por el que fue designado juez, vamos a suponer 9 años, 6 años, 8 años, los que sean, llegan finalmente y para poder establecer que se queden o se vayan, se debe de establecer cuál es, en el caso particular del que está a punto de irse, cuál fue el desempeño en esos 6 años, 8 años, 9 años. Y solamente eso le puede dar elementos objetivos para ver si esta persona efectivamente tiene esos elementos para poder ser ratificado en el puesto que tiene. Si es ratificado, tiene el carácter de inamovible. Y ese elemento de la inamovilidad es un tema que se trajo en discusión a México. Y allá por los años del 98 aproximadamente, hubo varias jurisprudencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió con base en algunos asuntos en donde gobernadores de estados quitaban a todos los magistrados y ponían a los suyos, aún y cuando estaba todavía en periodo ordinario su ejercicio. Y me acuerdo muy bien que se decantó a partir de un gobernador de Michoacán, no quiero decir el nombre de Tinoco, que fue el que estaba ahí como gobernador, y lo sacó. Promovieron amparos y los jueces dijeron: a ver, juez de distrito, aquí me están quitando, y yo tengo un cargo que dura 6 años, todavía está en curso, pero como no soy de la línea política del gobernador, me está quitando. Ellos habían hecho reformas coludido con el legislativo para quitarlos. Al final de cuentas, la Suprema Corte dijo: a ver, la justicia, dice el artículo 17 constitucional, debe ser independiente. Y esa independencia no se puede tener si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están realizando actos para finalmente subvertir esa independencia. Y ahí fue cuando salió el concepto de la inamovilidad, de manera que aquellos que hayan sido ratificados por su calidad que tienen, no pueden ser ya jamás movidos, salvo que cometan un hecho que amerite la remoción. Y entonces se estableció una seguridad mayor, y entonces la gente de aquellos años empezó a pensar: bueno, mis maestrías, mis doctorados y mi conocimiento lo voy a dejar aquí, porque es bueno hacer carrera judicial, me pagan bien, tengo estabilidad en el empleo, y salieron adelante. Lo mismo pasó en Baja California. Cuando el PAN llegó, Rufo Appel hizo lo mismo. Entonces, aquí los socialdemócratas, los estatistas, los liberales, cuando tienen el poder, actúan exactamente igual. Ahí el problema. Bueno, para finalizar y dejar por una segunda parte Procuración de Justicia, porque ya se nos está agotando, es más, ya nos pasamos algunos minutos, pero bueno, hay quienes, por ejemplo, aquí es colaborador de este espacio Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general. Él está de acuerdo con la reforma, y sería interesante luego aquí una discusión entre ustedes, entre abogados. Y porque va a ser muy interesante alguien que está en la Procuración de Justicia y alguien que estuvo en el Poder Judicial, ¿no? O sea, va a ser muy interesante. Pero bueno, él, por ejemplo, dice que lo que a su ver, a su consideración, le hace falta a esta reforma de justicia es un jurado popular, una corte popular, ¿no? Como Estados Unidos o algunos otros países europeos, ¿no?
donde quien decide a final de cuentas bueno, no la sentencia siempre es del juez, la culpabilidad o inocencia es ese jurado popular. ¿Tú qué opinas sobre eso? Mira, ya lo hubo aquí, ¿no? Sí, exactamente. En los 20, 30, por ahí. Sí, José de León Toral, el que mató a propósito de Álvaro Obregón, sí. fue sujeto precisamente a un jurado popular. Okay. Sí, entonces, sí existió en México ya eso. Ahora, el jurado popular tuvo una relevancia muy importante en Inglaterra, porque te estoy hablando hace ya más de 7 siglos, ¿no? atrás. Llega un rey normando a Inglaterra y ¿qué hago? Pues la curia regis, que fue un invento de él, permitió que tomara decisiones tomando en consideración las costumbres del lugar que le eran alimentadas a través de notables. Esos notables finalmente le daban cuál era el pensamiento del pueblo inglés y finalmente permitió que ese rey normando en Inglaterra tomara decisiones que eran aceptadas por el pueblo inglés. Luego se le ocurre, bueno, si así fue con la curia regis, ¿por qué no lo hago también con los juicios? Y entonces el derecho de los comunes, comune law en francés, se convirtió en el common law inglés. Okay. Y entonces ese rey normando, es decir, francés, pudo finalmente darle legitimidad también a la manera en que se juzgaba en Inglaterra, a esa Inglaterra que le era culturalmente ajena. Pero finalmente, como eran los comunes, ¿comunes de quién? Comunes de quien era sujeto a un juicio. Finalmente eran ellos los que lo juzgaban, sus iguales, sus pares. Y eso le dio dos cosas. Uno, legitimidad. Y dos, le dio publicidad. Y esa publicidad fue provocando una cultura cívica. Esa cultura cívica finalmente fue trasladada en su momento a los Estados Unidos, en las colonias, que después de la emancipación, allá por 1786, lo que hizo finalmente fue adoptar esa manera de llevar a cabo la justicia, y le fue muy útil, al grado tal de que para allá en 1800, eso fue en 1787 en la Constitución, y por allá en 1840, sí, el escritor francés Alexis de Tocqueville, en La democracia en América, hizo un descubrimiento para él. Sí. Dice, oye, aquí la justicia opera distinto en la Europa continental. ¿Por qué la gente de aquí, de América, le tiene tanta fe a los jueces? ¿Por qué se le respeta sus decisiones? Y entonces había un elemento, había una cultura cívica muy acendrada en el pueblo norteamericano de aquellos años. Entonces la democracia en América estableció una serie de elementos. En el caso mexicano, acuérdense que los liberales decimonónicos creyeron siempre que desarrollar al país implicaba tener ciertos elementos parecidos a los que fueron los resortes de los Estados Unidos. Y por eso se fueron adoptando muchísimas cosas. De hecho, la Constitución de 1857 es en buena medida una parte importante de la Constitución norteamericana. De tal manera que en México sí lo tuvimos. Ahora, preguntas. Hay muchas preguntas. ¿Tenemos la cultura cívica para que la población logre lo que se logró en su momento? Uno. Dos, ¿qué están haciendo en los Estados Unidos? Porque ese sistema ya tiene algunas grietas muy grandes. Porque hay diferentes realidades. Entonces, lo que fue una virtud hace 300 años para los Estados Unidos, hoy ya tiene muchos problemas. Entonces, no sería, creo yo, algo tan fácil decir hay que regresar a tener jurados populares, porque hay muchos elementos todavía en juego. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso, ¿cómo se llamaba aquel jugador de fútbol americano en California? Simpson. O.J. Simpson. Él, por ejemplo, fue juzgado en un distrito en donde predominantemente era blanca la gente y tuvo una condena. Fue a otro lugar en donde tenía una composición poblacional racialmente distinta y finalmente fue absuelto. Entonces, son cuestiones así que uno debe de tomar en cuenta para poder tomar una decisión. No se cancela, pero tampoco creo que de bote pronto pueda ser esto un elemento que nos permita tener legitimidad en las cuestiones jurídicas en un México que ahorita está tratando de replantearse.
Muy bien. Estela, ¿algo para concluir? Pues, no, pues excelente explicación del licenciado, o sea, aquí estoy aprendiendo muchísimo, pero yo digo, pues, como ciudadana, como en la lógica, como, pues, neófita en el asunto, el jurídico, pues yo nada más diría, pues, o sea, si ahí está esa reforma, me parece bien en la cuestión de eliminar privilegios, sí, eliminar, cambiar, o sea, sí renovar, porque ahorita, pues todos ellos responden a un poder fáctico, al que quieras, responden a poderes fácticos, pero no nomás es hacer la reforma en lo judicial. Entonces, si es autónoma la fiscalía, que tampoco es autónoma, entonces, Pues ¿de sí, qué ¿no? estamos hablando? Entonces, Pues es que estamos en yo el no país de la quiero votar simulación. porque yo no quiero ser parte de la simulación que nos quieren hacer creer que está cambiando las cosas, que en el fondo no se están haciendo las cosas de un cambio de estructura. Y a eso vamos siguiendo. Votamos por un cambio, estamos con el proyecto de la cuarta transformación, claro que sí, porque creo que estamos apostándole a la esperanza de tener una poca más de igualdad, pero creo que debemos de ser más honestos, nuestros representantes deben de ser más honestos. Crítica rápida, en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, la nueva, nuestra futura presidenta de la República, que mis respetos por su inteligencia, por la primera mujer, que apenas una democracia incipiente, no es cierto que somos un pueblo tan sabio. No es cierto, porque vas y le preguntas de qué se trata el plan C, no te van a saber decir ni de qué se trata. No es cierto. Entonces, lo que sí, que hay más participación política. Eso sí, gracias a nuestro presidente, uno de los mejores presidentes que ha tenido México, y también es de reconocerse. Que como humano ha tenido muchos defectos y no todo lo ha hecho bien. Por ejemplo, detener a Claudia Pavlovich es una cachetada con guante blanco. ¿Detener? ¿Cuál detener? ¿Cuál detener? A Claudia Pavlovich allá en España. Bueno. Detener. Era separado. De mandarle al consulado. Hablo muy rápido. No confundas. Detener allá a Claudia Pavlovich en el consulado cuando dejó en números rojos el estado de Sonora. ¿Qué le pasa? Pues traicionó a cuántos somos aquí en Sonora. Nos traicionó a todos los que queríamos en él. Yo lo aprecio y lo respeto mucho a mi presidente y aporté y apoyé y aposté por él, pero ese detalle me va a quedar en la memoria porque tenemos memoria. Bueno, esa es una cosa. A lo que yo iba es a decir que, por ejemplo, ahorita ya tenemos nueva presidenta. ¿Qué les parece Harfuch para la Secretaría de Seguridad? ¿Qué les parece Mario Delgado para la Secretaría de Educación Pública? Son gente impresentable los dos, lo sabemos. Ya creo que está cayendo en el Galileo. Mira, hay que verle los resultados. No hay que ver tanto los dimes y diretes que dice qué resultados tuvo en Ciudad de México. Óyeme. ¿Qué resultados tuvo? No, a ver, lo otro eso es lo que dicen ellos. Es ¿Por qué los tuvo? Porque conoce muy bien. Bueno, entonces, con el tequi maneje. Está cabrón, si tiene buenos resultados, porque no, pues, entonces ¿sobre qué nos vamos a basar? ¿Y por qué lo de aquí no tiene buenos resultados? ¿Sobre qué nos vamos a basar entonces si no es por trayectoria y resultados? Porque lo otro, bueno, mira, mira, espérate, sí es cierto, tuvo buenos resultados, está bien, te lo reconozco, te lo acepto, que sí tuvo buenos resultados. Ahora, Diego, yo te preguntaría y contéstamelo, un cheque en blanco, pero también la otra parte de la grilla. No, yo no estoy hablando de parte de la derecha, porque yo no conozco. Y tendrá que dar muchos. Yo veo objetividades. ¿Por qué tuvo buenos resultados? Porque conocía todas las marañas de los cárteles, bueno, cómo funcionaba. Pues hay que conocerlos para... Pues bueno, hay que preparar a gente honesta que pero no como dijiste tú ahorita, que no nada más es la capacitación, sino la formación. Hay que formar a policías, guardia, investigadores. Pero esas son verdades de perogrullo, ¿a dónde vamos? Pues eso es algo que ya sabemos, pues se tiene que hacer eso. Y no se hace. Pero ¿cuál es? Todavía ni entra Harfuch. Mira, es más, Harfuch, bueno, pero ¿con qué? ¿Por qué se merece ese puesto? No se lo merece. Entonces aquí aceptas que tuvo buenos resultados en Ciudad de México. No se lo merece por la simple y sencilla razón que también
fue empleado de García Luna, que lo tienen allá. Estaba en la Policía Federal. No, y también no se dio cuenta de lo de Ayotzinapa, que todavía no se resuelve lo de Ayotzinapa. Era su responsabilidad. Sí, estaba en ese entonces en Ayotzinapa. Que estás cayendo en grillas baratas. No, pero bueno, no, creo que no. Creo que precisamente los medios no hablan la verdad de las cosas. De lo que sucede aquí en México y una verdad que todavía no se ha resuelto, la verdad de los padres de Ayotzinapa, ¿no? Y está involucrado García Harfuch. Ahora, ya le pusieron en el PRD, en el PRD, ya ni existe el PRD. Espérate, cuando era el PRD, estaba el Mario Delgado y votó en contra de la contrarreforma. No que en contra, votó a favor de la reforma, de las reformas estructurales de allá. Nieto. Bueno, pues, era contrarreforma para de ahorita, ¿no? Entonces, ahorita, que me confunde, creo que dice las cosas pegadas. Pensaba que decías contrarreforma. La contrarreforma. No, bueno, yo creo que te está refiriendo cuando Peña Nieto lanzó la ley de seguridad una nacional. Reforma en contra de los maestros. En contra de los maestros. Por eso, es que como dices contrarreforma, la contrarreforma fue de López Obrador contra esas reformas. Entonces, reestructuración de la reforma, nueva reestructuración de la reforma sería, ¿no? Pues bueno, ok. A lo que yo me refiero es eso. ¿Qué está haciendo Mario Delgado en la SEC? A mí me molesta. Ahí sí, por ejemplo, es muy cuestionable ese nombramiento, porque resultados de qué, Mario Delgado. ¿De qué? Si tiene resultados electorales nomás, a final de cuentas, pero son resultados que yo entiendo. Bueno, esa es totalmente marca de Don Peje. Estados, pero bueno, a él le tocó estar ahí. Si ves los números fríos, una sola persona, nos tiene que servir a los ciudadanos. No, por eso, sí. ¿Cuántos gobernadores corruptos, el cargo de todo, secretario de Educación de Mario Delgado es totalmente cuestionable. ¿Qué méritos tiene para estar en ese cargo de la educación? Para mí, totalmente Claudia, estoy de acuerdo ahí contigo. contigo. Mi respeto, mi inteligencia, el apoyo, mis respetos y todo, lleva 2 errores. No, y ahora el Meyer, ¿Cuál ¿no? es el 2? Eso, haber puesto a Harfuch y haber puesto a Mario Delgado. Bueno, a mí en lo personal no me gusta. Lo de García Harfuch yo creo que dio resultados. Pues está bueno. Y pues bueno, lo demás son grillas. No te queremos. ¿Pero quién no lo quiere? ¿Por qué no? ¿Quién no los quiere? ¿Quién no te queremos? Tú no lo quieres. Lo quiero. Ah, yo tú, como bueno. muchos no lo queremos. En Ciudad de México, sí, ¿no? Y como muchos otros, sí lo quieren, porque en Ciudad de México sí sabes que fue el que ganó las encuestas, ¿no? No, sí. Bueno, en la Ciudad de México sí lo quería mucha gente como nacional, ¿no? Como jefe. A ver pero si viene. Dices pues eso? ojalá, mira, esas son discusiones subjetivas. Cuando venga García Harfuch como secretario de Seguridad aquí a Sonora, le voy a dar un besote y lo voy a felicitar. Y todo. Sí, claro. Si disminuye la violencia en Caborca y en el sur del estado. Que ya es preocupante, están usando misiles. Ayer precisamente. ¿Quién? En Caborca sí. bombardearon con drones. Dice que si por qué le das besos entonces y apoyas, dicen aquí a Froilán Gámez que no ha dado ningún resultado, eso es lo que dice, ¿no? No, yo no le he dado ningún beso, a ver. Bueno, apoyaste, pues ya te la voltearon. Oye, jamás le he dado un beso, pero si quieres, ¿cómo se llama esa persona? Si quieres voy y te doy un beso, ¿cómo se llama? Que la persona que... Sí, ¿qué está diciendo? ¿Quién crees? Ya sabes, tu amigo. ¿Cómo lo quiero? Caimito, te voy a dar te mando un besote. Te marcaje personal. Yo a Froilán jamás le he dado un beso. Bueno, jamás. Es figurativo, me imagino que el apoyo, pues, que le diste, yo creo. No, o sea, pero no hay ningún problema. Es que, ¿por qué tenemos que estarnos peleando como se está peleando el Ejecutivo y el Legislativo con el Judicial? Bien, ahí está. Bueno, para concluir, tiene más salidas que un seco. No le vas a ganar a los... Bueno, pues para que me dejen callado. Bueno, ya en resumen, aquí la seriedad. Primero, no creo que la independencia se logre con la elección. Y 2, yo creo que esto está abriendo la posibilidad de volver otra vez a replantear muchos elementos que se deben de considerar para hacer una verdadera reforma de fondo sobre las partes sustantivas del derecho a la justicia.
del acceso. La procuración, ¿no? Los MP. El acceso a la justicia pasa por muchos lugares y es la parte sustantiva del Estado, de su propia existencia. Incluso, pues, los que sean conocedores de ciencia política, si nos ponemos a revisar Hobbes, por qué decía de la existencia de ese gran ente, el Leviatán, para lograr finalmente garantizar la vida, la integridad y los bienes de las personas, era el Estado. De tal suerte que la existencia misma del Estado es brindar esa seguridad a sus ciudadanos y se da de diferentes formas. Una de ellas es precisamente dotarlo de justicia. Muy bien, pues excelente, te agradezco. Justicia jurídica y justicia social, ¿no? Porque sí, hay forma parte. No, totalmente. Pero bueno, queda abierta la invitación para una segunda parte y tocar eso, ahí me parece que es donde está lo sustancial y que no se está ni siquiera debatiendo. Sí, porque es un sistema. La procuración de justicia, ¿no? Y todo lo demás que, como dices tú, hay muchas partes que toca la justicia. Pues aquí vamos a volver, salimos esta semana, ya sería la última del mes, pero y yo te agradezco que me hayas permitido estar aquí sentada de metiche, porque no, y te voy a decir por qué, porque los ciudadanos normales, como yo, en el sentido de que o sea, no sabemos, que nosotros son marcianos, o que ¿cómo normales? Normales en el sentido de que no sabemos, de lo que no tenemos conocimientos jurídicos, pues, ¿no? Que vean que nos vale un cacahuate que yo no voy a ir a votar. O sea, sí estoy de acuerdo en que hay una reforma. O sea, te vas a volver una ciudadana boliviana. Es que en Bolivia se vota, pero no va ¿cuánto obtuvo de votos? Creo que como no llegó ni al 20%. Y no vamos a ir a votar. Y les digo desde ahorita, no va a ir a votar la gente por una reforma. Ya votamos ahora por Claudia, que el plan C, vamos a llegar al plan Z y no vamos a llegar al bienestar. Bueno, entonces, aquí los dejamos. Muchas gracias. Claro que sí. Sí, aquí, mira, licenciado. Claro que sí. Estaría bueno aquí un análisis muy más profesional. Y pues si se da debate por naturalezas propias de cada quien, de su concepción aquí, con yo le pongo la mano para ver quién escupe primero. Porque vuelvo a lo mismo, sería muy interesante alguien que ya estuvo en la procuración y encabezándola acá en el Estado, y alguien que toda su trayectoria le hizo dentro del Poder Judicial. Conozco a Rodolfo, es amigo. Va a ser muy interesante. Somos de la misma generación, ¿verdad? Sí, me comentó. Somos de la misma generación y a pesar de que éramos de posturas estudiantiles diferentes, él era de los fresas. Y yo era de la gente de izquierda. Sí, vamos a ponerle así. Y la cuestión es de que a pesar de eso, hasta la fecha, somos buenos amigos. Sí, es que no tiene por qué. No tiene por qué. Bueno, pues muchísimas gracias. Está muy bien. Va a quedar buenas tardes. Para que el público esté atento. Queda esta invitación y pendiente el tema. Por ahí a lo mejor podría ser el primer lunes de agosto. Sí, claro. Que es cuando los lunes es cuando tengo la mesa de los abogados. Bueno, muy Estela, bien. Nos diste mucha guerra, pero bien plata como si estaba. Quiere acá, no caigas en las. Mira, no soy yo tampoco así como pero a mí me parece que también andarle buscando esas pretitos en el arroz, que porque trabajó, estaba en la Secretaría de Seguridad de que estaba García. Tantas personas que son de conocimiento y que valen la pena, Estela, van y ponen a gente impresentable. ¿Pero por qué quién dice? Yo digo. Porque has escuchado algunos. No, yo no he escuchado, yo le he seguido la huella. La presidenta, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Sí. ¿Quién va a poner en seguridad? Alguien que tenga de su confianza y que le haya dado resultados, ¿no? Se los dio la Ciudad de México. Digo, hay que darle el beneficio de la duda, por lo menos, ahora le pedimos a García Harfuch, con ese nombramiento? A García Harfuch le pedimos que venga y resuelva problemas de aquí del Estado. Pero espérate, déjalo que llegue. Bueno, yo en el poco tiempo que estuvo en la Ciudad de México, hizo, creo yo, un buen trabajo, en términos generales. Y ya dominar un problema de suyo muy grande. La Ciudad de México es profundamente problemática en muchos aspectos, pero en el caso de la seguridad es quizá uno de los más delicados. Y lograr contener el avance de algunas organizaciones criminales que tienen un poder enorme. Pues yo creo que ya ese solo elemento es suficiente como para poder considerar su carta de servicio, ¿no? Entonces, yo no sé si tenga implicaciones en alguna otra cosa, pero como lo comentaste ahorita, hay un resultado. Ese resultado, pues, finalmente quien
usufructó políticamente, eso fue Claudia Sheinbaum, ¿no? Así es. Y hay que, bueno, hay que tener también muy, muy en cuenta que quien esté en el ámbito, en las labores de seguridad pública, bueno, siempre va a haber que hablar de él, ¿no? Y siempre va a haber cosas y se va a decir, pero yo hasta ahorita, todas esas grillas, que por cierto, esas grillas fueron muy enfocadas y muy fuertes, muy reiterativas durante su aspiración a ser el candidato de la Ciudad de México. Ahí fue donde ya pasó eso, ya ni, mira, muchos periodistas, bueno, pues si quería ser el candidato porque 4T, fuera, que estaban dándole, ahorita que ya es nombrado como secretario de Seguridad Pública, muchos de ellos ya ni dicen nada. Yo veo ahí tintes pues políticos. al calor electoral, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo? Así es. Fue al crisol de lo electoral. no, sí, lo electoral, sí. Entonces, pero ese ahora, sería para otra mesa, otra. ¿no? Pero siempre andas poniendo el desorden aquí. No. Lo que Ah, pasa... cierto, está muy bien, mira, está muy bien. A mí, la verdad, así vale como son los políticos de pragmáticos e individualistas, aunque sean de la 4T, a mí qué me importa lo que pase en México, a mí me importa lo que pase en mi estado. Pero todo tiene repercusión porque vivimos en un mismo país. No seas egoísta. No tu soy egoísmo egoísta. te va a llevar al traste, No te va a llevar al hoyo. No soy egoísta. Que nos dé resultados García Farches hasta en Sonora. Y te va a hacer ruido ahorita, que te compare con ella. Yo recuerdo en una entrevista a la flamante senadora Lili Telles, en ese momento de Morena, cuando... ¿Te acuerdas cuando le dieron la oportunidad pobrecita la Lili Telles de que siguiera siendo gobernador el Niño Verde? ¿Cómo se llama? No, Niño Verde no, bueno, sí, también es un figurín ahí, señoritingo, diría el presidente el Manuel Samuel Velasco. Y que dijo, a mí qué me importa lo que pase en Chiapas, dijo, yo soy senador de Sonora, dijo, ¿no? Fíjate, y tanto le importó que trajo le importó que trajo una ambulancia chatarra, ¿no? Sí, chatarra, Ures. Bueno, muchas gracias, Cuitlagua Castro. Buenas tardes. Lamar, muchas gracias a todos ustedes por la conexión y que nos aguantaron aquí tanto tiempo, casi 2 horas de transmisión. Bueno, nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.